Como me dijo una vez una persona, le estaba dando una charla y cuando planteamos que probablemente algunos relatos que muy legendarios en la Biblia hebrea no fueron como se planteaban, ella decía que no importaba lo que yo dijera, que el Dios que ella le cree es capaz de hacer eso y más. Entonces, imagínense, o sea, uno está tratando de trabajar el tema desde una perspectiva de las ciencias bíblicas y ella se arrincona y se protege ¿con qué? Con una confesión. ¿Cuál? Al Dios que yo le sirvo es capaz de hacer eso y más. No hay problema. No, con eso yo no voy a discutir eso. Ahora bien, ¿qué beneficio le pueden proporcionar, digamos, a un creyente el estudio de la Biblia? ¿Entiendes? Sigo insistiendo, ¿verdad? Biblia es el concepto cristiano, desde las ciencias bíblicas. Bueno, yo digo, para ser honesto, como me gusta hacer siempre, digo que depende. Hay un sector de las distintas tradiciones teológicas y confesionales, digamos, conocidas generalmente como conservadoras, fundamentalistas, que entienden que en realidad no aportan nada y que más bien las ciencias bíblicas tienden a desnaturalizar la Biblia como libro sagrado, como revelación de Dios. Entonces, ¿proporcionan algo? Bueno, depende, ¿verdad? Nosotros podemos decir que sí, para nosotros sí, pero para un sector que de hecho critica cualquier proyecto de traducción bíblica que traduzca ciertos textos de manera distinta a como lo ha entendido su teología generalmente, imagínense, no es verdad que va a asumir que ciertas narrativas no son o no ocurrieron como se plantean los textos bíblicos o que incluso ni siquiera tuvieron lugar. Imagínense. Entonces, por otro lado, hay que admitir también que hay un sector del cristianismo, digamos el cristianismo general, católico, evangélico, que ve positivamente e incluso demanda que la reflexión teológica tome en serio el aporte de las ciencias bíblicas, incluso de la ciencia en sentido general, como de la razón. Por ejemplo, quiero citar algunas palabras muy interesantes de un teólogo católico que no está hablando propiamente de ciencias bíblicas, en verdad no, sin embargo, en una obra titulada La teología latinoamericana y europea, y giraba en torno al tema de la liberación, él hace unas reflexiones muy interesantes que él la traigo a colación y es como si estuviera hablando de ciencias bíblicas. Dice él, ni la fe ni la teología deben tener miedo a la verdad de la razón y de la ciencia. Y uno se pregunta, ¿será verdad que hay gente que cree en eso? Hay gente que no. O sea, pero sí, estoy presentando un ejemplo de cómo desde un ambiente católico, un teólogo muy connotado está planteando que ni la fe ni la teología deberían tenerle miedo a la verdad de la razón y de la ciencia. Y recuerden que las ciencias bíblicas son una aplicación de ciencias al estudio de la Biblia, que no es la manipulación de la ciencia para poner al servicio de la Biblia, que es distinto. O sea, como a veces se presenta, no, es cómo se estudia la Biblia a la luz de la ciencia y lo que salga de ahí es lo que recibimos. Ahora bien, dice él también, la teología no debe escandalizar, o noten eso, la teología no debe escandalizar a los fieles de buena voluntad, proponiéndoles abruptamente planteamientos para los que aún no están preparados. Claro, uno se pregunta por qué no están preparados. Mire, resulta y viene a ser que si uno pudiera hacer un sondeo, un diálogo, un experimento social con las comunidades cristianas eclesiales, se pelean, por ejemplo, en el ámbito protestante evangélico, por una Biblia de 66 libros. Uno se pregunta, ¿por cuáles libros en realidad se toman en serio durante un año? Se va a ver que la lectura de reflexiones, exhortaciones, no pasan de 5 libros. Pero a la hora de hablar del canon, es un pleito a muerte que nadie le quita un libro a ese canon de 66 libros.
que nadie se lo quite.